Al Cierre con Andrés Mompotes. Saludos cordiales, estamos aquí en el corazón de la redacción del Tiempo, donde grabamos cada día Al Cierre, el podcast de esta casa editorial con el cual analizamos las causas y las consecuencias de los temas más importantes del día. Hoy, viernes 2 de marzo de 2018, vamos a hablar de qué impacto tendrá el ataque a piedra a la camioneta de Petro y qué hay detrás de la muerte de dos colombianas que iban en un Ferrari en México. Soy Andrés Mompotes, su director de información del Tiempo. Comenzamos. La clave de las noticias. El tema clave aquí, en este momento, vemos cómo sigue moviéndose la redacción porque hace apenas unos minutos estábamos tratando de confirmar qué es lo que había ocurrido en Cúcuta cuando dos grupos se enfrentaron en medio de un acto público del candidato Gustavo Petro. Dos grupos, uno a favor del candidato, otro en contra, y en medio de la confusión se alcanzó a decir incluso por funcionarios de la campaña de Petro que la camioneta blindada del candidato había recibido disparos. Eso finalmente se descartó. Fue el mismo Petro quien a través de un mensaje en Twitter dijo que eso no era cierto, pero lo que hay detrás finalmente sí es algo muy preocupante. Se están presentando hechos de intolerancia en medio de una campaña que ya está muy polarizada y que puede generar conflictos más preocupantes hacia adelante. Para analizar este tema estamos con Jo Torres, editor de Justicia del Tiempo, y con Edulfo Peña, editor de Política también del Tiempo. John, ¿qué fue lo que pasó para que contextualicemos esta noticia? Pues Andrés, desde hace varios días Gustavo Petro había anunciado que insistiría en la realización de una marcha una marcha política en el Parque Santander, que es el parque principal de Cúcuta. El alcalde de Cúcuta desde hace un par de semanas expidió una resolución en la que prohíbe cualquier acto político hasta las elecciones de marzo próximo. Y sin embargo Petro había insistido en que iba a llegar hasta allá. Hoy llegó. Intentó llegar hasta el Parque de Santander y lo que se vio fue pues una verdadera batalla campal entre una cantidad de gente muy grande que le gritaba cualquier cantidad de improperios al candidato y que además en algún momento llegó a atacar la camioneta del candidato también a piedra. Inicialmente se dijo que había impactos de bala en la camioneta y en efecto la camioneta está bastante estropeada, pero al final el mismo candidato Petro ha terminado aceptando que no hubo balazos, pero la situación en realidad fue absolutamente peligrosa y absolutamente lamentable. De acuerdo, pero ayúdeme a precisar esto porque yo al comienzo de este segmento del podcast dije que había un grupo también de partidarios de Petro que habría participado en ese enfrentamiento. ¿Eso es cierto o eso está descartado? No, hay versiones pues muy confusas porque pues a lo largo de todo el recorrido hubo gente gritándole cosas en contra y mucha gente también defendiendo a Petro con los mismos argumentos, no argumentos, ¿no? A gritos, a improperios, también a golpes. Hubo de verdad una situación muy complicada que afortunadamente no devino en ninguna muerte ni en ninguna situación de heridos, pero que fácilmente pudo haber desembocado en ello porque la verdad los ánimos estuvieron muy caldeados. Y yo querría tal vez decir una cosa importante. La excusa del alcalde de Cúcuta era que por razones de seguridad no permitía esta manifestación. Yo me pregunto hoy si esa prohibición de la manifestación no terminó realmente causando una crisis en seguridad que pudo haber derivado en cosas mayores. Y eso es lo que tiene que ver con el hecho puntual, pero si miramos todo lo que está pasando en los últimos días de la campaña, lo que se abre es una alerta sobre cómo manejar esta polarización. ¿Qué piensa usted, Edulfo, sobre ese tema? Andrés, la campaña se está poniendo caliente. Hechos como el de hoy en Cúcuta y el de hoy en Popayán. Cuéntenos qué es lo de Popayán. Sí, ya John habló del de Cúcuta, donde partidarios de Petro y enemigos de Petro se enfrentan a piedra. Y se llega inclusive a la versión afortunadamente no confirmada de que hubo tiros contra el carro Petro, eso no fue cierto, pero sí hubo piedra terrible, están los videos. El otro fue también unas escaramuzas en Popayán con las fuerzas que no quieren a Uribe. También hubo escaramuza, hubo piedras y al parecer hay inclusive unos heridos, un par de heridos. ¿El presidente estuvo hoy en actos de campaña en Popayán? Sí, el uribismo, y entonces se generó esa confrontación. Yo quiero decir una cosa, Andrés, han pasado muchos años en que no se habían dado situaciones de riesgo, de peligro como esta de hoy. Tal vez la campaña más crítica que nos acordamos fue la del 90. Ojalá no lleguemos a situaciones de ese extremo cuando mataron 3 candidatos presidenciales. Afortunadamente lo de esta tarde en Cúcuta es piedra solamente, pero claro, una piedra puede ser mortal. Pero lo que vemos es enemigos de Petro lanzándole piedras a la comitiva de Petro y también los de Petro como protegiéndose y reaccionando. Ojalá, repito, no pasemos a unas confrontaciones, porque una manifestación, Andrés, donde hay 20.000 o 30.000 personas puede pasar cualquier cosa. ¿Cómo evitamos pasar a ese escenario? John,
Habría que pedirles, por ejemplo, a los candidatos que salgan a hacer un llamado precisamente de una campaña en la que se pueda debatir con ideas y no con ese tipo de situaciones que vimos hoy. Pues fíjese, por ejemplo, que creo yo que lo principal es eso, porque realmente el ánimo de contradicción, el ánimo de generar choques está muy en la campaña política y está muy en la manera de hacer política de varios de los candidatos. En el caso puntual de Petro, la verdad, pues en los últimos 2 semanas, 3 semanas, ha sido bastante desafiante su manera de hacer la política, pero creo yo que siendo eso respetable también implica algo de responsabilidad. Usted mencionaba lo que pasó con el tema del alcalde de Cúcuta, pero recordemos que también Medellín ocurrió. Exactamente, recordémosle a la gente que él prácticamente retó en su momento cuando el alcalde de Medellín dijo no hay permisos para que usted se presente en este espacio público, y él casi que retó en su momento, vamos a ir allá, finalmente no lo hizo, pero fue un tema muy complejo. Y acabo de ver acabo de ver un video, Andrés, en Cúcuta. La policía va en el carro de Petro a la manifestación. Cuando la policía ve que la manifestación es amenazante, son miles de personas, ¿qué hacen? Pues tratar de sacar a Petro de la manifestación para protegerlo. Y lo que la gente de Petro dice, ay, la policía le está haciendo el juego a los manifestantes, nos está sacando de la manifestación. Entonces también yo creo que está muy crispado el ambiente, muy crispado, Andrés. Y espero, repito, que ojalá los candidatos entren en conciencia y que la gente también entre en conciencia. Pero veo, por ejemplo, Petro está denunciando que llevaron 7 buses de enemigos, llenos de gente de enemigos de él, a hacer la contramanifestación en Cúcuta. Creo que también lo había hecho él en algún otro momento de sus campañas políticas y contracampañas políticas, porque recuerde usted que cuando iban a promover la revocatoria de mandato y hacían marchas, también aparecían grupos de petristas. Tenemos videos de la campaña de Petro también con buses, es que ¿no? Nada de eso se puede repetir en este momento. Acabamos de pasar por un proceso de paz, sería paradójico de cara a la comunidad internacional que nosotros, dando la señal de que podemos resolver nuestros conflictos, ahora tengamos una campaña con enfrentamientos de esta naturaleza en medio de la plaza pública. Sabes también, Andrés, que veíamos esta campaña, a diferencia de otras anteriormente, por primera vez vuelve a aparecer una confrontación ideológica de lucha de clases, de derecha e izquierda, mucho más radical que en muchos años anteriores o que en muchos tiempos. Esto de una izquierda radical diciendo no al petróleo, no vamos a explotar más carbón, vamos a expropiar, y la derecha tratando de protegerse, es la primera vez que ocurre también en muchos años. El riesgo de la polarización de los discursos. Vamos a ver cómo sigue la campaña, estaremos muy atentos. John, Edulfo, muchas gracias. Lo más leído en eltiempo.com. Y en lo más leído tenemos este titular en eltiempo.com: lo que se sabe de la muerte de 2 colombianas en choque de un Ferrari. Estamos hablando de un caso ocurrido en México y que tiene mucha atención por parte de nuestros lectores, porque todavía es un misterio lo que ocurrió en este incidente. Estamos con Diana Ravelo, especialista del tema en la sección eltiempo.com, para que nos cuente realmente qué se sabe hasta ahora de este misterio. Diana. Bueno, pues lo primero que tenemos que hablar es de la fecha en la que sucedieron estos hechos, que fue el 26 de febrero. Esa noche, 2 jóvenes colombianas antioqueñas, que fueron identificadas como Dayana Sánchez y Tatiana Guzmán, iban a bordo de un Ferrari. ¿Qué pasó con el auto? Según testigos y personas del bus contra el que chocó, este auto chocó contra un bus y luego chocó contra un muro de contención, ocasionando un incendio en el interior del automóvil. Después de esto, las jóvenes fueron trasladadas a un hospital y pues obviamente se encontró que tenían un 90% de quemaduras, lo cual ocasionó la muerte de las 2 jóvenes hasta el momento. Entonces las autoridades están investigando qué ha sucedido. ¿Y el conductor? ¿Qué pasó con el conductor? Esto es un enigma, de hecho, para las autoridades. Las autoridades dicen que testigos dicen que habían 3 personas en el auto y no solo eran las 2 jóvenes, pero no han dado con la identidad de este hombre que estaría al volante de este Ferrari. Adicional a esto, al hacer el rastreo del carro... Y es muy extraño porque si hubo atención médica, ¿qué pasó con él? ¿Se fue? ¿No tuvo ningún tipo de herida? Eso todavía no se ha resuelto. Totalmente, y parece muy extraño. De hecho son más las preguntas que hay ahorita frente al tema del conductor que las certezas. Uno, porque no se sabe quién era, y al hacer el rastreo del auto, que era lo que le iba a decir, pues se dieron cuenta que este auto salía a nombre de un señor que se llama Alberto Senties, que de hecho fue conocido ya hace unos años porque un video de él se volvió viral, donde el hombre que iba en un carro también de alta gama le ordenó a uno de sus escoltas que golpeara a un auto que no le quería abrir paso. Entonces pues no saben si el conductor que iba en el auto era este señor identificado como Alberto o si se trataba de otra persona. Entonces están ahí como esos enigmas que aún las autoridades no han podido descifrar. Es decir que con lo que conocemos también es muy difícil establecer
¿Qué hacían estas colombianas con una persona que no sabemos finalmente quién es y qué estaba ocurriendo en relación con ese vehículo? Exactamente. De hecho, al hacer el rastreo de estas dos jóvenes, se sabe que llegaron al lugar en condición de turistas durante inicios de este año, pero no se sabe con exactitud a qué se dedicaban ellas o qué estaban haciendo en Ciudad de México. Se sabe que el auto iba en una carretera que iba de Acapulco a Ciudad de México, pero no se sabe a ciencia cierta qué era lo que iban a hacer a Ciudad de México. Diana, muchas gracias. Con gusto, Andrés. La cifra del día. En la cifra del día continuamos aquí con John Torres, editor de Justicia, porque vamos a hablar de este dato, 1.2 billones de dólares, eso es lo que está en investigación en el caso del ex senador Plinio Olano. Se están conociendo más detalles de todo lo que tiene que ver con su vinculación en el tema de Odebrecht. John, cuéntenos, ¿cuál es el contexto de esta noticia? Plinio Olano, Andrés, es un político de Boyacá que fue senador de la República de la Comisión Sexta. Las comisiones sextas del Congreso son aquellas que manejan los temas de infraestructura y durante mucho tiempo, durante cerca de 12, 16 años, fue un gurú de los temas de infraestructura en Colombia. Está preso hace ya un par de semanas y hace una semana la Corte le ratificó la medida de aseguramiento, que eso en español significa que va a enfrentar el proceso estando preso. Y lo que la Corte ha dicho es que hay indicios y testimonios muy importantes que la llevan a creer, con muchos visos de credibilidad y de certeza, que Plinio Olano desde el 2009 y por lo menos hasta el 2014 fue una ficha de Odebrecht, que le ayudó a conseguir negocios, y ayudarle a conseguir negocios implicaba presionar a funcionarios públicos, lograr mejores condiciones para la multinacional, y todo esto a cuenta de plata, de sobornos. Dice la sentencia de la Corte que hay indicios claros y que hay certeza casi de que Plinio Olano recibió 500 millones de pesos en efectivo por la primera parte de la Ruta del Sol 2, que recordamos se adjudicó en el 2009 a finales del gobierno de Álvaro Uribe, y que además recibió $1 millón por cuenta de la famosa edición Ocaña Gamarra. ¿Y cómo lo hizo? Porque supuestamente presionó funcionarios o consiguió que funcionarios públicos también se avinieran a venderse a Odebrecht y recibieran sobre dinero. Ese punto, John. Entonces, este es el contexto que esboza la Corte, hace toda la descripción de lo que hay detrás. Las consecuencias tendrán que ver con esos otros funcionarios. ¿Habrá más investigados por este tema? Pues este tema complica mucho a Olano, que hasta ahora sigue asegurando que todas las relaciones con Odebrecht fueron institucionales y que no hizo nada malo. Pero fíjese que, por ejemplo, la Corte le da, como le digo, mucha credibilidad al testimonio de Federico Gaviria, que era un hombre cercano a Plinio Olano y que asegura que él mismo estuvo llevándole dinero a su apartamento. Y también enreda mucho a Juan Carlos Granados. Juan Carlos Granados es el actual Contralor de Bogotá y fue gobernador de Boyacá. En algún momento en el expediente, Gaviria dice, y la Corte le cree, que como parte de los sobornos para Plinio Olano, hay 200 millones de pesos que van para la campaña de Juan Carlos cuando él fue aspirante a la gobernación de Boyacá, y que esa plata la puso Odebrecht. Pero además dice, y esto es muy grave para el señor Granados, dice que hubo varias reuniones en la casa de Plinio Olano y luego una reunión en la casa de Juan Carlos Granados en Bogotá, a la que van Federico Gaviria, las cabezas de Odebrecht, y va el mismo Plinio Olano, y le plantean a Odebrecht dos escenarios de posibles negocios, de licitaciones de 200.000 millones de pesos, en las que ellos ofrecen la mediación para que eso finalmente se adjudique, y dicen que tendrían pues una coima, un soborno de entre el 3% y el 5% del valor total del contrato. La Corte considera que esos ofrecimientos se hicieron. Finalmente las obras nunca se entregaron porque pues hubo problemas financieros y otro tipo de cosas, y esa es la defensa de Granados y un poco también la defensa de Olano. Pero lo que significa esto es que habrá gente que tendrá que responder, y en el caso de Granados se le complica bastante la situación, porque ya se había dicho que supuestamente Olano había pedido plata para su campaña y que habían hablado de proyectos, pero nunca que hubiera habido supuestos pactos con el mismo Granados para quedarse con parte de un soborno por las megaobras. Y en ese escenario, John, ¿usted ve la posibilidad de que Olano entre a un principio de oportunidad confesando cosas relacionadas con este escándalo? Pues a Plinio Olano lo están investigando por enriquecimiento ilícito, soborno y lavado de activos, porque dice la Corte, hizo todo lo posible para disimular estas platas. Él asegura, como le digo, que no es cierto, pero la Corte, además del testimonio de Gaviria, de Otto Bula, pues se tomó el trabajo de pedirle a la Fiscalía que investigara si las situaciones que estos testigos decían habían existido. Por ejemplo, Federico Gaviria dice, hubo un contrato ficticio con una empresa de un amigo de Plinio Olano, y en efecto verificaron y existe. Y existe, así es. Hay demasiadas conexiones. No, insiste todavía Plinio Olano en que él no tiene nada que ver, pero pues igual lo decía el ñoño Elías en algún momento, y ya vimos que aceptó cargos en la Corte. John, muchas gracias.
Lo que viene para su información. Mi nombre es Marina Vidal. ¿Tiene algún problema con eso? Me dijiste que se llamaba Daniel, pero ¿cómo la trato? No le digas Daniel, trátala como una mujer. Te perdona si soy un poco bruta, pero yo la verdad es que pienso que en esto hay pura perversión nomás. Y en la sección de lo que viene tenemos este tráiler que estamos escuchando de fondo de la película Una Mujer Fantástica, nominada a la categoría de Mejor Película Extranjera en los Óscares, porque vamos a hablar de los Óscares, son este domingo, y estamos aquí con Andrés Hoyos, especialista de cine en la sección de Cultura del Tiempo, para que nos cuente qué se sabe de esta película y si nos la vamos a ganar para los latinoamericanos. Bueno, antes que nada hay que decir que ya está en cartelera, hay que hacer esa propaganda porque muchas veces la gente dice este tipo de películas no llegan. Está en cartelera, se ha ganado varios premios. Daniela Vega, su protagonista, que es una mujer trans, también va a presentar uno de los premios y es una de las llamadas a ser posiblemente la ganadora de esta categoría. En el 2013 Chile tuvo la posibilidad con no ganó, pero digamos que es una película que explora las batallas de una mujer trans que se casa con un tipo, vive un romance con un hombre. Y cuando este hombre ya no está, ella empieza a vivir una serie de situaciones muy difíciles en su largo proceso de autodeterminación. ¿Contra quién compite, Andrés? Compite contra una película que se llama Con Cuerpo y Alma, compite con otra película danesa que en este momento no podría pronunciar su nombre, pero sabe que me llama la atención porque tal vez es la película de la que más se habla en el mundo en este momento. O sea, suena un poco exagerado, pero la película chilena ha tenido mucha pantalla. Hace poco se hizo una foto de el protagonista de Eclipse, de todas estas películas de vampiros, con Daniela Vega. O sea, hay una gran como empatía con este personaje y es posible que sea una de las ganadoras. También hay que decir que, pues como sabemos, el domingo 3 anuncios por un crimen. Eso le iba a preguntar. 3 anuncios por un crimen que tiene, yo creo que la mayor cantidad de nominaciones. No, la segunda. 3 anuncios por un crimen tiene 7. Bueno, La Forma del Agua tiene 13. Le gana. Hay muchas de La Forma del Agua en aspectos técnicos, vestuario y cosas visuales, todo esto. Pero hay una gran pelea ahí. Hay una gran pelea porque al principio se decía que La Forma del Agua era la película que iba a romper todos los esquemas en el Oscar. Luego aparece 3 anuncios por un crimen y la gente empieza a hablar de ella y ahora están volviendo a hablar de La Forma del Agua. Entonces allá va a haber un duelo interesante. Yo creería... Eso le iba a preguntar. ¿Usted cómo resolvió ya ese duelo? ¿Quién se lleva el Oscar a la mejor película? Me voy a arriesgar a decir que se la va a ganar 3 anuncios por un crimen y La Forma del Agua se va a llevar, entre otras, la de mejor director para Guillermo del Toro. Sería otro gran logro para los latinoamericanos. Exactamente. Imagínese una noche con Chile, mejor película extranjera y mejor director, uno mexicano. Sería lo ideal. Veremos cómo le sale su apuesta, Andrés. Muchas gracias. Hasta luego. Despedimos entonces este podcast, los invitamos nuevamente el próximo lunes aquí al finalizar la tarde en eltiempo.com. ¡Feliz fin de semana!